Buenas noches, bienvenidos un día más a este capítulo de Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas y hoy quiero traerles un tema que particularmente me ha llamado mucho la atención desde hace mucho y en el transcurso les voy a ir mencionando por qué todo esto me parece una de las mayores traiciones del ser humano. Despojar a una persona de su dinero es repugnante, pero si aparte de robarle, jugamos con sus sentimientos y sus ilusiones, la estafa termina siendo un crimen contra la dignidad. Hoy vamos a hablar del lado más oscuro del amor, un lugar donde las emociones son armas, las promesas son mentiras y los corazones rotos son la menor de las pérdidas. Prepárate para conocer cómo operan los estafadores del amor, las frases que utilizan para manipularnos y, lo más importante, cómo salir adelante si hemos sido víctimas. Quizá conozcas a alguien que haya pasado por esto, o tal vez tú mismo has sentido dudas sobre la relación. En este episodio te daré herramientas para detectar el engaño y protegerte a ti y a los que amas. ¿Qué piensas cuando te menciono el término estafa del amor? Bueno, pues la estafa del amor la englobamos en un término en el cual hay una estafa económica, pero no es como una estafa bancaria. No es como cuando te llaman, te manipulan, te piden datos y te sacan 300 o 500 mil colones de tu cuenta. Las personas que son víctimas de este tipo de estafa también, aparte de quedar sin dinero en el banco, quedan vacías, humilladas y socialmente destruidas con sentimientos muy graves de depresión. Las estafas del amor se han convertido en un negocio redondo que, escondido en el anonimato de Internet y localizado principalmente en países como Estados Unidos, Reino Unido, Hong Kong y Nigeria, está promoviendo miles de millones de dólares. Pero, ¿cómo ocurre esta manipulación? ¿Cómo es posible que una persona se enamore e incluso le dé sus ahorros o solicite préstamos para ayudar a esta alma gemela a quien solo ha visto por fotografías? Pues bueno, este proceso lo dirigen principalmente a mujeres mayores, quienes en su mayoría estudian previamente por medio de las redes sociales, analizando dónde viven, si están divorciadas o si están vulnerables. Por medio de perfiles falsos, captan a sus posibles víctimas con fotos atractivas de personas carismáticas, atractivas físicamente e inclusive personas con renombre que tienen características de heroísmo y que tienen un perfil alto social. Por ejemplo, médicos, soldados, etc. Como medio de manipulación van utilizando el típico método del love bombing. Inician por
un envío constante de mensajes que incluyen frases como, por ejemplo, nunca he sentido algo así por nadie. Eres la persona que he esperado durante toda mi vida. Estas frases son técnicas diseñadas para acelerar la conexión emocional y la confianza con su víctima. Probablemente los primeros meses el estafador no pida dinero e incluso va a intentar mostrar una estabilidad financiera y un núcleo familiar estable por quienes velan como madre, hermanos, hijos, etc. Con el pasar del tiempo, los estafadores van a venir con una serie de historias en la cual te presentan situaciones urgentes como por ejemplo, estoy en un país extraño y necesito dinero para volver. Mi madre necesita una operación urgente. En muchas ocasiones, esto coincide con historias sobre alguna estafa, bloqueo bancario que les impide acceder al dinero de sus cuentas. Al principio, la víctima toma esto como un simple préstamo que será pagado pronto e inclusive pueden esconderlo de su familia. Cuando su familia descubre lo que está pasando, ya la víctima está tan involucrada que defiende a su amado a capa y espada, aunque esto le cree problemas y distanciamientos. En todo este tiempo, el estafador se ha dedicado a fomentar el lazo con su víctima, haciendo las típicas cosas de enamorados, dando halagos, mostrándote pendiente, dándole ese cariño y atención que la víctima tanto busca. Las frases típicas de manipulación, como por ejemplo, no puedo vivir sin ti, en la cual fomentan la dependencia emocional. Si realmente me amaras, harías esto por mí, culpabilizando, por ejemplo, para justificar sus demandas. O eres demasiado desconfiado o desconfiada, ¿por qué no confías en mí? O para desvalorizar las dudas de la víctima. Aparte de eso, el estafador utiliza tácticas psicológicas, como por ejemplo el aislamiento, indicando, por ejemplo, que tus amigos no quieren que seas feliz, que no les hagas caso. Gaslighting, como frases como eso nunca pasó, para hacer que la víctima dude de su memoria. Sobrecarga emocional, por ejemplo, para alternar entre halagos y reproches para mantener a la víctima insegura. Es importante tener algunas señales de alerta que nos pueden ayudar a protegernos de este tipo de estafadores. Entre ellas, podemos identificar la insistencia en evitar videollamadas o encuentros en persona. Historias inconsistentes o demasiado trágicas. Además de las solicitudes de dinero con urgencia y sin garantías claras. Es importante también estar al tanto y verificar información de la persona con la que estemos compartiendo. Por ejemplo, utilizar herramientas como la búsqueda inversa de imágenes, ya que muchas de las imágenes o las fotografías que utilizan los estafadores suelen pasarse entre ellos mismos como grupos que están muy organizados en Facebook y en otras redes sociales, de manera que utilizan las mismas fotografías y los mismos datos de documentos y similares para la mayoría de las víctimas en diferentes lugares. Aparte de eso, es importante consultar con amigos o familiares antes de tomar decisiones importantes. Sin embargo,
hay también algunos estafadores del amor que tienen otro modus operandi. Ellos no utilizan perfiles falsos, pero los métodos de manipulación son exactamente los mismos. Claro, la historia, por ejemplo, tenemos una historia real de Shimon Hayut, quien se hacía pasar por un millonario, heredero de una familia de empresarios en la industria de los diamantes. La historia de él generó el documental que muchos ya conocemos de Netflix llamado El estafador de Tinder. Simon Leviev, el cual era su seudónimo, utilizaba la aplicación de citas para atraer mujeres, a las cuales llevaba a restaurantes de lujo y llenaba de regalos en los primeros meses de su relación. Cuando la manipulación ya estaba instaurada, fingía que estaba en peligro, que estaba siendo perseguido y que por muchas razones no iba a poder acceder momentáneamente a sus cuentas bancarias. Sus víctimas, deslumbradas por su físico y por el lujo que les había demostrado en los primeros meses, sin pensarlo, le prestaban grandes sumas de dinero que a su vez utilizaba para conquistar a la siguiente víctima. Lo más lamentable de estos casos es que muchas veces terminan impunes porque la víctima queda tan devastada y humillada que lo último que quiere es revivir los detalles del fraude, aunque dicho fraude es difícil de probar, ya que en base a que había una relación romántica entre las dos personas, las pruebas de la estafa son escasas y es difícil probar si el dinero fue otorgado de manera voluntaria o por medio de manipulación. Por otro lado, los estafadores operan fuera de las fronteras nacionales, lo que dificulta los casos por jurisdicciones internacionales y leyes poco específicas sobre los fraudes en línea. Sinceramente, es un tema que llevo algún tiempo investigando y analizando por mi cuenta, ya que me parece realmente monstruoso que una persona lleve a otra a enamorarse perdidamente solamente para satisfacer su codicia. Y al final, la persona no solo queda en bancarrota, sino con sentimientos de derrota, baja autoestima, problemas graves de depresión y eso, sin contar la humillación social y familiar que enfrenta, ya que en muchos de los casos la promesa del matrimonio y el inminente regreso del amado lleva a la víctima a compartir detalles con sus seres queridos. Programas y videos de YouTube de víctimas abundan. Sin embargo, hubo uno que me afectó más que los demás, y es el video llamado Cazando a un estafador romántico en África, entre paréntesis, confrontado en su casa. Este es dirigido por Trilogy Media en español en conjunto con Social Catfish. Este video tiene algunas características diferentes a la mayoría y que me parece que lo hacen particularmente grave. La víctima es llamada Jody Elbert, que ciertamente no era una persona adinerada. De hecho, el dinero que le enviaba a su estafador o a su pareja, como ella pensaba, era un dinero que tomaba de su cheque de seguridad social porque es una persona deshabilitada. E incluso llegó a extremos como, por ejemplo, donar plasma para adquirir más dinero y enviarle a su supuesto novio llamado Colin O'Connor, quien se hacía pasar por por un soldado estadounidense, quien en realidad era un estafador radicado en África. La supuesta relación entre Jody y Colin tenía ya más de 7 años, y dicho sea de paso, siempre había excusas para hacer una videollamada. Lo más duro de este caso es que durante todo el capítulo la misma Jody se aferra a la historia de Colin e incluso parece defenderlo y justificarlo,
demostrando una clara negación a que su historia de amor sea mentira. Tanto así que en muchos de los momentos del capítulo, que la verdad es bastante largo, creo que dura como 1 hora y 37 minutos, podría decir que muchos de los espectadores dudamos de la salud mental de Jodie. Es increíble que la manipulación haya llegado a tanto e inclusive hay ocasiones en que los mismos directores del capítulo que han estado investigando al estafador le mencionan que parece estar enviciada a la supuesta relación que está manteniendo. E inclusive hasta que no ve un video de la persona real de las fotografías con un acento y una voz diferente a la que ella escucha por teléfono, Jodie no sale de su negación. Hasta ese momento es que decide bloquear a su estafador, supuesto novio. Debo aclarar que hace muy poco conozco estos dos canales y no sé si sus historias son 100% reales, pero por lo menos a mí me lo parecen, y haciendo una búsqueda breve en internet no me parece que haya ninguna mención de que estos casos no sean reales o que sean actuados. Acá me parece muy importante hacer una reflexión. En muchos momentos en la vida, cuando nos vamos haciendo mayores, nos sentimos solos. Sentimos que la vida se nos pasa sin encontrar esa tan esperada alma gemela y nos volcamos desesperadamente en las redes sociales y las páginas de citas, buscando una palabra bonita o un halago que nos haga sentir bien y que nos dé esperanza de que esa historia de amor que vemos en las telenovelas se haga realidad en nuestras vidas. Y claro, no hay que obviar el hecho de que alguna persona lo logra, pero en el mundo en el que vivimos siempre es importante ir un paso adelante. Es importante desconfiar de cada historia, de cada foto, y más aún si hay excusas para hacer videollamadas. Tratemos de que por lo menos en este aspecto de nuestras vidas no conectemos con nadie por medio de la pantalla de un móvil o una computadora. Procuremos conocer a la persona frente a frente, analizar su lenguaje corporal, su forma de tratarnos. Y tal vez, aunque ni aun esto nos salve de una estafa, sobre aviso no hay engaño. Y siempre es importante ir probando esa sinceridad de las palabras y las historias de a quien estamos por entregarle la llave de nuestro corazón. Sinceramente, espero que si llegaste hasta acá, este mensaje te haya alertado, porque a veces no solo nosotros, sino también nuestros seres queridos pueden ser víctimas de las estafas del amor. ¿Qué piensas de este tema? ¿Te indigna tanto como a mí? ¿O eres de los que piensan de que la persona se merece ser estafada por entregarse de una manera tan tonta y no verificar información? Te agradezco mucho por haberme acompañado el día de hoy. Y si valoras el tiempo que invertí para esta pequeña investigación,
Te invito a darle like al video y suscribirte. Voy a dejar también en la descripción el video de Trilogic Media del que hablé. Esto fue Sin Tabúes. Mi nombre es Patrick Venegas y te espero en el próximo capítulo.